Bueno, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta 12ª sesión de la unidad de aprendizaje física del movimiento. La clase del día de ayer, ya yo coloqué el video, concluimos con este problema resuelto. ¿Vale? Dice lo siguiente: desde el suelo se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 25.2 metros por segundo. El inciso A nos pregunta: ¿cuánto tarda en alcanzar su punto más alto? El inciso B dice: ¿a qué altura llega? El inciso C dice: ¿cuánto tardará en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo? ¿Vale? Yo este problema lo resolvimos aquí en clase, calculamos el tiempo, dice que el tiempo para alcanzar el punto más alto es de 2.57 segundos, ¿no? Sustituyendo de las ecuaciones que nosotros teníamos. Después el inciso B me decía que a qué altura llegaba. Pues yo de mi ecuación de posición, que había hecho la deducción previa, pude determinar cuál era esa altura máxima a la que llegaba la pelota, ¿no? Y el inciso C, la pregunta del inciso C dice lo siguiente: ¿cuánto tardará en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo? Que es una posición de altura. Si ustedes recuerdan el video de ayer, yo manejaba que la trayectoria total de la pelota es la distancia de subida más la distancia de bajada. En este caso, si la pelota recorría 32.4 metros hasta el punto más alto, después yo recorría esos mismos, perdón, 32.4. Después yo recorría también esos 32.4 para regresar al origen, lo que me da un total de trayectoria de 64.8 metros. Y les comentaba a sus compañeros, yo les decía, un ejercicio de examen, por ejemplo, es que yo les pregunto muchas veces: ¿cuánto tardará la pelota en recorrer 3/4 partes de la trayectoria? ¿No? Entonces, ¿cuánto serían 3/4 partes de la trayectoria? Ahora sí ya viene aquí el problema para que lo resolvamos todos. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? ¿Cuánto serían 3/4 partes de 64.8 metros? 24.3 metros. 24 punto ¿qué? 3. ¿Segura? ¿Segura que 24? 48.6. 48.6. ¿Sí queda claro por qué? Ah, Acuérdate que venga. la trayectoria total son 32.4 por 2. Eso es todo lo que recorrió cuando sube y cuando baja. Eso me da un total de 64.8. ¿Sale? Entonces, 3/4 partes sería toda la mitad de subida, bueno, toda la mitad de subida y una mitad las dos mitades de subida y una mitad de bajada, ¿cierto? Como comenta tu compañera, a ver, ¿me puedes repetir la altura del 3/4 partes? ¿Era 48 qué? Punto 6. Ok. ¿Estás de acuerdo que 48.6 es desde el origen hasta acá? Pero ¿estás de acuerdo que esta altura pues es la misma que fue de subida? ¿Cuánto sería ahí? ¿Me puede repetir la pregunta? Muy bien. A ver, fíjense, esta trayectoria 48.6 es: parto del origen, subo mis 32 metros y luego regreso otros 32 metros. Pero 3/4 partes de la trayectoria es: recorro esto, que es la mitad, luego la mitad de la mitad, y esto es 48.6. Pero mi pregunta es: esta posición 48.6 de trayectoria, ¿a qué posición se encuentra cuando va subiendo? 16.2. Correcto, 16.2, ¿no? Por 3, 48.6. ¿Correcto? Entonces, yo tengo que calcular, bajo esta ecuación de aquí, tengo que calcular para 16.2
metros de altura. ¿Sí queda claro por qué? Porque a esa misma altura de 16.2 va a ser cuando sea la bajada, ¿sale? Cuando venga de bajada, pero en realidad ya recorrió los 48.6 metros. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo sustituiría mis valores en mi problema? ¿Qué tendría que cambiar de mi ecuación cuadrática que está acá? O sea, de ahí que tenía que encontrar, ¿qué tendré que encontrar? Recuerden la pregunta que estoy generando para el examen. ¿Cuánto tiempo le tarda a la pelota recorrer 3/4 partes de la trayectoria total? ¿Sale? Entonces, como yo tengo esta ecuación cuadrática aquí que me describe la posición de la pelota, ¿vale? ¿Qué valor qué tendría que modificar de esta ecuación para que me diera esos tiempos? ¿El valor de Y? Sí, ¿en dónde iría? Correcto, ¿dónde iría? En mi ecuación que está aquí en la que trae números, ¿dónde iría el valor de Y? Cambiaría que Ah, por... en el 27. Perfecto, aquí, ¿no? Aquí pondría 16.2, ¿vale? Entonces 16.2 es lo que colocaría porque equivaldría a los mismos 16.2 pero cuando viene de bajada, ¿vale? Estaría a esa misma altura de 16.2. O sea, de aquí a acá son 16.2 y de aquí a acá son 16.2. ¿Sí queda claro? Y bueno, jóvenes, ¿cuánto sería el tiempo sustituyendo ese valor de 16.2 en mi ecuación? ¿Cuánto sería, jóvenes? A ver, tengo que es 4.9, luego es menos 25.2, ¿vale? Más 16.2. Menos 4.1. ¿Cuánto? Menos 4.1. Aguas, el tiempo no puede darte negativo. ¿Sí colocaste bien los valores? Menos 25.2. Sí. A mí no me da. O sea, sí me da 4. A mí me da 4.46 y punto 74. ¿Cuál fue el otro valor? ¿También te dio punto 74 o punto 73? Me dio cerrado el menos 4.1. No, no puede ser. O sea, no puede ser desde el punto de vista de que tú tienes una T de 0 aquí a un T1, ¿no? Y luego ese T1 de aquí a acá es otro T2. O sea, T1 sería un valor de la raíz y T2 otro valor. Ambos positivos porque si te fijas el tiempo sigue de manera positiva dentro de la ecuación. Entonces, aquí te tiene que dar diferente, forzosamente diferente, este T1 a T2 y uno de los dos tiene que ser menor porque del 0 a los primeros 16.2 metros, pues si dice que fíjate, si dice que en 2.57 segundos es la altura máxima, quiere decir que a la mitad, o sea, más o menos a los 16.2 metros, debe de estar menos de 2 segundos, positivo, ¿no? Y del otro lado, tiene que ser mayor a 2.57 segundos, pero positivo también porque sigue cayendo ahí la pelota. A ver, vamos a hacerlo aquí, para que veamos si sí o si no. Yo lo hice en una calculadora donde tú nada más te dice resolver una ecuación del tipo ax cuadrada más bx más c, ¿no?
Entonces ya tú pones 4.9 menos 25.2 y 27. Vamos a hacerlo acá y lo resolvemos rápido. Entonces yo tengo que es por la fórmula general x 1,2 es igual a menos b, que en este caso es 25.2. Vamos a poner aquí x 1,2 es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula general, ¿no? Entonces, como es menos b, pero menos b es menos 25, ¿vale? Aquí vamos a ponerle a es igual a 4.9, b es igual a menos 25.2 y c es igual a 16.2, ¿vale? Entonces yo tengo menos 25.2 más menos la raíz de b cuadrada, que es 25.2 o menos 25.2, como quieran ponerlo. Raíz de menos 25.2 al cuadrado menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? 4.9 por c, que vale 16.2. ¿Sale? ¿Cuánto nos da el valor de entre 2 que multiplica a 4.9? A ver cuánto nos da eso, jóvenes. Voy a poner 25 al cuadrado. 25. A ver, 25 al cuadrado menos 4 por 4.9 por 16.2. La pura raíz te da 17.53. Entonces x1 es igual a 25.2 más 17.53 entre 2 por 4.9 y x2 es igual a 25.2 menos 17.53 entre 2 por 4.9. ¿Cuánto es cada uno de esos, jóvenes? ¿Cuánto les da el segundo valor? El de X2, Sí. a mí me dio 0.884. A mí es 0.75. A mí también 0.75. Ok. Sí, estamos en los valores, ¿eh? Ya va a depender mucho la precisión de la calculadora. ¿Y el primero cómo les dio aparte? ¿Les dio otro valor diferente? 4.39 creo. 4.39. ¿Qué otro valor? A mí me dio 4.45, 4.449. ¿Vale? Entonces, si te fijas, para descender lleva más o menos lógica, ¿no? O sea, sí para ascender, la primera, para nuestro caso x2 equivale al tiempo de subida, cuando va subiendo, que es menor a un segundo, ¿no? Y ya después, perdón, que es menor a un minuto. Y ya después estoy contando en minutos. Me dice que el tiempo 2, si el tiempo máximo es 2.50, perdón, 2.57, son segundos, perdón, 2.57 segundos, entonces la caída a los 16.2 metros va a ser 4.39 o 4.44 segundos. Segundos. O sea, son segundos, todo está en segundos. Sí queda más o menos claro el problema, jóvenes, sobre todo la pregunta. O sea, yo pregunté, ¿cuánto tiempo le tomará, o sea, cuántos segundos le tomará a la pelota recorrer 3/4 partes de su trayectoria? Y la pregunta viene ahí.
¿Dudas hasta aquí? Perdón, la respuesta está en la misma ecuación, solamente cambió la altura que quiero analizar. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, en el X2, ¿por qué le puso 16.53? ¿No era 17? ¿Cómo se dice 17.53? ¿Se ve feo o qué? En el de abajo. X2. Ay, perdón, no, eso está mal. Es 17.53. Ya quedó. ¿Vale? Eso fue un error de dedo. Entonces, ¿dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, bueno, pues tengan en cuenta porque yo es un problema que luego pregunto mucho para analizar trayectorias y que vean ustedes el comportamiento aquí de la cinemática y de un movimiento pues acelerado, ¿no? Uniformemente acelerado, como es el efecto de la gravedad. Bueno, jóvenes, vamos a pasar a analizar otro tipo de movimiento que es el movimiento a través de tiro parabólico. Y prácticamente nosotros vamos a identificar que no cambia mucho en los análisis que hemos realizado hasta el momento, con las fórmulas que hemos analizado, con las consideraciones como la gravedad que es constante en todo el movimiento, ¿no? Y que se presenta en diferentes fenómenos. Y vamos a ver lo siguiente, el tiro parabólico. Dice lo siguiente. Para el movimiento de proyectiles supondremos que la aceleración es constante y dirigida hacia abajo. Eso ya lo vimos incluso por todos los problemas conceptuales que hemos presentado y los videos para poderlo revisar, ¿no? Además, despreciamos la resistencia del aire, que es muy pequeñita, como para que sea una causa de afectación en nuestro sistema. Salvo los casos que ustedes bien saben, les han dejado en algunos otros cursos de física, cuando les ponen a dejar caer una hoja de papel extendida y luego esa hoja de papel la hacen bolita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la hoja de papel está extendida y cuando es bolita? ¿Qué pasa ahí, jóvenes? La que está en bolita cae más rápido. ¿Y la otra? Tarda más tiempo en caer. Tarda más por un efecto que me está produciendo el aire al ser un fluido, ¿no? Y por la área o superficie que la hoja está cubriendo. Entonces demora un poquito más, también va a caer a una cierta velocidad, pero demora un poquito más. Y en el otro caso, al reducir esa resistencia del fluido con la pelotita, ¿no? Al reducir la superficie, entonces nosotros tenemos una caída más rápida, ¿no? Sería una rapidez mayor respecto de una bolita de papel respecto a una hoja de papel extendida. Eso les comento, pues es un ejercicio que lo hemos visto o un ejemplo que hemos visto en física en otros cursos y es muy común. Ahora, aquí como lo comento, la gravedad para los dos casos, incluso para la hoja extendida como para la hoja hecha bolita, afecta a los dos movimientos y siempre va a estar presente en cualquier movimiento que estemos analizando bajo estos temas y bajo estos análisis. Entonces dice, las ecuaciones del movimiento de un proyectil en cualquier tiempo son la velocidad en x es igual a una velocidad inicial en x por el coseno de teta de ese ángulo con el cual salió el proyectil y va a ser un valor constante. O sea, la velocidad en x siempre se va a mantener constante. En cambio, la velocidad en y sí lleva una afectación derivada de la gravedad y durante el tiempo que se mantenga en el aire la pelotita o el proyectil. Solamente que en este caso tenemos que analizar su componente de y a través de la función seno. Esto sería velocidad inicial por el seno de teta menos la gravedad por tiempo. Entonces la posición en x, que es aquí, la posición en x, la vamos a encontrar multiplicando la velocidad por el coseno del tiempo, por el coseno de teta del ángulo por el tiempo que recorrió, y es normal, ¿no? O sea,
tendría que ver algo normal, porque por ejemplo nosotros ya quedamos que b en x es igual pues a x entre tiempo, ¿no? Si para el tiro parabólico estamos diciendo que esto es igual a una velocidad inicial por el coseno de teta, el ángulo de salida, entonces por consecuencia pues x es igual a velocidad inicial, despejándola de aquí, por el coseno de teta del ángulo de salida por el tiempo, ¿no? Que es lo que me comenta aquí mi expresión. En el otro caso, pues es prácticamente lo mismo, ¿cierto? O sea, yo tendría que multiplicar el tiempo en ambos lados para poderlo hacer. Por ejemplo, partiendo de esta ecuación de aquí, yo sé que velocidad en y es igual a y entre t, ¿sí o no? Y eso es igual a ¿qué? A velocidad inicial en y por velocidad inicial en y por el seno del ángulo de salida menos gravedad por tiempo. Y si yo despejo esto, jóvenes, despejo la t de esta ecuación, pues yo sé que y es igual a ¿quién? A velocidad inicial por el seno de salida del proyectil por el tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Ok. Entonces, esta sería la gráfica de movimiento de un proyectil. Si se fijan, la velocidad en x se va a mantener constante en toda la trayectoria. Lo que sí va a ir variando va a ser la velocidad en y, ¿no? Si ustedes digan aquí es más grande, se va reduciendo, aquí vale 0 y aquí va de manera negativa. En x se mantiene constante a lo largo de todo el desplazamiento que se va realizando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien, jóvenes? Bueno, estas ecuaciones nosotros ya las conocemos porque nosotros las vimos en las sesiones previas en donde pudimos analizar la posición, la velocidad y la aceleración y cómo la aceleración influye en el movimiento. Si nosotros hiciéramos un análisis de vectores para encontrar la posición de mi partícula, bueno, yo sé que para encontrar la posición de mi partícula es igual a un vector de posición que va a ser determinado por la velocidad inicial y el tiempo que duró esa velocidad en el proyectil, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Recuerden que aquí le pongo más porque así es el formalismo, pero realmente esto debe ser menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. El vector de acción gravitacional sobre el proyectil por tiempo al cuadrado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Entonces queda como positiva o como No. negativa. Va a ser siempre negativo, ¿vale? Siempre va a ser, siempre, tiro vertical, caída libre y tiro parabólico. En los tres fenómenos, la gravedad siempre es negativa, ¿vale? Siempre va a ser negativa, es constante y es, recuerden que un campo del cual nosotros siempre estamos inmersos y afecta todo el movimiento. De las ecuaciones para x y y podemos obtener la ecuación de la trayectoria. ¿Cómo le hacemos? Bueno, si yo sé que x es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo de salida por el tiempo, y yo sé que y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo de salida por el tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, si yo despejo a t de x y la sustituyo en y, voy a encontrar una parábola que depende solamente de las posiciones en x y y. ¿Vale? Aquí hay que tener mucho cuidado, jóvenes, que yo les comentaba la clase pasada el día de ayer a sus compañeros. Si ustedes revisaron el video de la clase pasada, pudieron observar
cómo la persona caminaba de manera acelerada y con una desaceleración que ocasionaba en la trayectoria una curva, una parábola prácticamente, ¿sí? Pero la persona no se movía de manera parabólica, ya nada más iba en línea recta de manera positiva en X y luego hacía un cambio de manera negativa y se regresaba al origen, pasaba por el origen y se seguía, ¿no? Y esa ecuación y ese comportamiento me generaba a mí en la posición una curva. Pero recuerden ustedes que esa curva es debida a la aceleración, no a la posición, ¿sale? O sea, lo que quiere decir es que va a recorrer más distancia en menos tiempo, porque la velocidad va aumentando, la rapidez va aumentando, por efecto de la aceleración y su cambio en las velocidades. Dudas, y en este caso son ecuaciones diferentes. Aquí voy a encontrar yo velocidades, tiempos y posiciones del movimiento de un cuerpo, pero en forma parabólica o en forma de proyectil. O sea, va a salir un proyectil, va a generar una parábola. Si ustedes recuerdan ahorita el video, vi con ustedes el video del carrito que sale de la espiral. ¿O llegaron a verlo? Ahí que están los videos en YouTube. Es el carrito, es el carrito que da la vuelta en el aro y sale disparado, ¿no? Si ustedes se fijaron ahí en el video recordándolo ahorita, vieron que el carrito salía en línea recta, ¿no? Salía en línea recta o tangencial a la curva y luego vimos nosotros que llegó un punto donde se detuvo por efecto de la gravedad y generó después una parábola de caída. De hecho fueron dos veces donde lo vimos. Primero, cuando yo aventé los carritos a través de la mesa y los dejé caer a una cajita, ahí se ve incluso se ve que uno genera una parábola diferente por el mismo comportamiento del cuerpo. Y segundo fue cuando yo aventé el carrito en el aro, salió disparado y vimos cómo generaba la parábola, ¿no? Entonces ahí en ese movimiento parabólico es al que nos estamos refiriendo ahorita en estas ecuaciones, a describir ese movimiento curvo, ¿no? Parabólico que genera la partícula, en este caso los carritos, al momento de salir disparados. Entonces, ¿se fijaron? Me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿ustedes vieron en algún video de tanto los que yo he presentado como otros que los vehículos cuando van así con un impulso previo, ya sean los carritos o la pelota o lo que sea, ¿han visto ustedes que genera alguna otra trayectoria? O sea, que genera un cuadrado, que genera un círculo, que genera un rectángulo. ¿No han visto? No. No, ¿cierto? O sea, nosotros casi siempre vemos una forma de parábola en los movimientos cuando caen los objetos, siempre y cuando esos objetos lleven un impulso previo, o sea, lleven una velocidad y una fuerza previa, ¿no? Entonces, y pasen por un tiempo, ¿no? O sea, ahí sí vemos un movimiento parabólico. Pero eso, ¿a qué obedece, jóvenes? O sea, ¿por qué creen ustedes que el movimiento sea así parabólico? ¿Por qué la naturaleza no dijo, no, pues que sea cuadrado? O que sea, ¿qué les gusta? Espiral. ¿Por qué creen ustedes que sea parabólico? Porque la gravedad los va atrayendo hacia abajo. La gravedad O sea, como llevan el impulso, se va. Muy bien, o sea, sí, recuerden, la gravedad está presente en todo, ya lo comentamos, y eso es fundamental para que nos quede claro. Entonces, como bien lo comentas, recuerden que cuando el cochecito sale disparado del aro, va venciendo parte de la gravedad, pero no la logra vencer completamente, si no saldría disparado al espacio, ¿no? Y llega un punto que el efecto de campo gravitacional lo va a detener, ¿no? Va a ser un cambio por el mismo efecto de la gravedad y ese cambio va a ser en función del movimiento que llevaba
la partícula, ¿no? Casi siempre es un movimiento parabólico, bueno, no que siempre es un movimiento parabólico, o sea, no casi siempre es un movimiento parabólico, porque recuerden que tiende a hacer un efecto, ¿vale? Dentro de la gravedad, dentro del círculo, dentro del objeto, dentro del proyectil, ¿saben? Que es un efecto de aceleración constante, y esa aceleración constante va a modificar las velocidades también de manera constante, ¿no? O sea, va a irlas modificando conforme vayan las velocidades. Entonces, además de que la trayectoria curva, pues es una trayectoria por la misma forma y dimensión de los objetos en los cuales estamos interaccionando, en este caso el planeta Tierra, que si bien la Tierra no es una esfera completamente, pero la curvatura hace que el efecto de campo determine esa trayectoria al momento de ser afectado en el cuerpo. ¿Sale? ¿Sí más o menos o no? Al final tiene que ver si el campo, la gravedad y la naturaleza en la cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? O sea, que estamos, aunque es plano el piso, pero sabemos que es una superficie ya más grande de tipo curvo, ¿no? Y el efecto del campo va afectando en ese sentido a la partícula que está cayendo. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, pues, dudas hasta aquí, preguntas, ¿no? Muy bien, Creo que no. muy bien. Entonces, si yo hiciera una combinación de las ecuaciones previas, yo podría encontrar la altura máxima y el alcance máximo. Esta ecuación me dice a mí la altura máxima y esta ecuación me dice a mí el alcance máximo al cual yo podría llegar, ¿vale? Entonces, vamos a ver a lo mejor uno de ellos para que sepan cómo, y el otro se les puede quedar de tarea para poderlo analizar. A ver, yo dije primero que velocidad en x a qué es igual. La velocidad inicial por coseno de qué? Del ángulo de salida por quién? Por tiempo, ¿cierto? Sí. No Sí. es cierto, sí está, no, está mal, ¿no? Esa es la posición, ¿no? ¿Sí o no? Era sin el tiempo, ¿no? Ah, sí. Sí, por eso, la velocidad es sin el tiempo. O sea, la velocidad va así, ¿vale? Entonces, mi posición va así. ¿Cómo va el caso de Y? Es velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Ahí está, ¿no? Y mi posición en Y, ¿estamos de acuerdo? Ok. Sí. Bien. Entonces, partiendo de estas, yo hice la siguiente sustitución. Primero, yo dije, bueno, voy a sustituir la posición, bueno, T lo voy a despejar. T es igual a ¿qué? A X entre velocidad inicial, coseno del ángulo de salida y ya, ¿no? Ah, sí, sí, está bien así, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Y luego yo esta T la sustituía en Y.
¿Cuánto me da esa expresión, jóvenes? Primero, estas velocidades iniciales se cancelan aquí, ¿no? ¿Cuánto es seno entre coseno? Tangente. Y luego, ¿cómo me quedó la otra expresión? Menos un medio Arriba de, queda de x cuadrada entre velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de teta, ¿no? Sí. Y esa era mi expresión para yo poder ver la posición, las dos posiciones en función una de otra, ¿cierto? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Sí. ¿Cómo lo encontramos, no? ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No. ¿No? Entonces, muy bien, ya que lo tenemos, ahora ¿qué nos tocaría hacer? ¿Qué nos tocaría hacer, jóvenes? ¿Cómo podemos determinar la altura máxima o el alcance máximo? A ver, jóvenes, la altura máxima, ¿cómo la podría calcular yo? Con la fórmula que está ahí, la h igual a velocidad inicial al cuadrado del ángulo entre la gravedad por 2. ¿Con cuál, perdón? Con la que está arriba a la izquierda. Ah, sí, bueno, a ver, el alcance máximo, la altura máxima es aquí, ¿correcto? Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo yo calcular la altura máxima? O sea, ¿cómo puedo llegar a esta expresión partiendo de estas que tengo aquí? O sea, ¿cómo lo podré encontrar? A ver, aquí para poner un poquito en contexto. ¿Qué pasa si yo, aquí me dice muy claro, la velocidad en y es igual a 0? ¿Sale? ¿Cómo me quedaría mi expresión? 0, voy a tomarla de aquí, miren. 0 es igual a velocidad inicial por el seno de ¿quién? Seno de teta menos gt. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí, sí. Ahora, si yo de aquí despejo a gt, por ejemplo, ¿cómo me quedaría? Gt es igual a velocidad inicial por el seno de teta de 0, ¿cierto? Sí. Entonces ya con eso ahí podría posiblemente encontrar h, ¿no? ¿Cómo podría sustituirlo para manejarlo a lo mejor en función de las posiciones? ¿Qué me faltaría ahí? ¿Qué me faltaría ahí para poderlo encontrar? A ver, aquí me falta otra cosa. También, aquí estuvo mal planteado. Ya se ve que es jueves, ya se quieren ir de vacaciones, ¿no es cierto? De fin de semana, ¿no? Voy a partir de esta ecuación. A ver, yo tengo que y es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo, menos un medio de g por t cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, jóvenes? Sí.
Muy bien. Entonces ya de aquí, ¿cómo podré yo llegar a la otra ecuación? Yo tengo esa es una. ¿Cuál es la otra que yo tengo para movimiento acelerado? O sea, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí o no? Si yo sé que la velocidad final es igual a cero, entonces, ¿cuánto es? Perdón, y en nuestro caso, como es una caída, es menos gravedad por tiempo. Si velocidad final es igual a cero, entonces yo tengo que ¿qué? Que la velocidad inicial es igual a g por t, ¿no? O t es igual a ¿quién? Sí. A velocidad inicial sobre gravedad. Velocidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Sí. Muy bien. Sustituyendo estos valores, recuerden que la velocidad inicial es igual a una velocidad inicial por ¿quién? Por seno de teta del ángulo, ¿cierto? O sea, es mi componente. Entonces, para alcanzar la altura máxima, yo tengo que combinar estas dos ecuaciones para poderlo determinar. ¿Y cuánto me daría eso? Voy a poner aquí y es igual a y inicial más que más velocidad inicial por p, pero t ya quedamos que es velocidad inicial sobre g, ¿cierto? Sí. Sí. Menos un medio de la gravedad por ¿quién? Velocidad inicial sobre ¿quién? Sobre G al cuadrado. Gravedad al cuadrado. Sobre g al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se les olvide, velocidad inicial es igual a velocidad inicial por seno de θ. Pero la posición inicial pues es cero, ¿no? O sea, y inicial es cero. Entonces y es igual a ¿qué? A velocidad La inicial velocidad inicial. por el seno de θ, ¿correcto? Que es esta vez cero, por velocidad inicial por el seno de θ sobre g. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Menos un medio de g que multiplica a velocidad inicial por el seno de θ inicial al cuadrado entre g cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Muy bien, entonces, ya de aquí, Sí. ¿yo qué hago ahora? Hago la reducción, voy a hacerla aquí de este lado, hago la reducción. Entonces, velocidad inicial por el seno del ángulo de salida por velocidad inicial por el seno del ángulo de salida, este es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de salida entre g. ¿Estamos de acuerdo? Menos un Sí. medio, esta g cuadrada se va, o sea, este cuadrado se va con esta g, que multiplica a velocidad inicial al cuadrado, me falta aquí el cuadrado, seno del ángulo de salida al cuadrado entre g, ¿sí o no? Sí. ¿Y eso qué es igual, jóvenes? Voy a poner aquí abajo. ¿A qué es igual eso, jóvenes? A un medio de velocidad al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de salida sobre g. Correcto. Voy a poner así, ¿sale? Que multiplica 1 menos un medio, ¿sí o no?
¿Estamos de acuerdo? Y como bien lo comentó su compañera, y es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de θ, el ángulo de salida sobre 2g. O sea, 1 menos un medio, pues es un medio positivo, ¿no? Si es un medio positivo se multiplica y entonces así determino la altura máxima, que es la misma ecuación que yo había presentado aquí. Digo, una cosa, jóvenes, es que nosotros, pues nos pasen las fórmulas, ¿no? En muchos cursos de física pues nos pone el maestro la fórmula para encontrar la altura máxima, aplique esto. Y pues uno iba como robot, ¿no? Aplicar eso, colocar valores y responder. Pero la otra forma es como lo que vamos a hacer y encontramos efectivamente esa relación, pero sale de la misma ecuación, ¿sí? Entonces, yo soy o hago mucho énfasis en el curso con esta situación. ¿Sale? O sea, ustedes, yo prácticamente les estoy enseñando las herramientas con las cuales defenderse. Ya lo que ustedes hagan con ellas es cómo las utilicen. Ahorita utilizamos solamente dos ecuaciones que hicimos su deducción de esas ecuaciones, ¿no? Su determinación. Y solamente fue la manipulación de esas dos ecuaciones. En este primer departamental y prácticamente yo creo que en todo el curso no pasamos allá de 15, 20 ecuaciones en todo el curso, ¿no? El detalle es que hay que comprender muy bien qué está pasando y qué estamos buscando en el lenguaje matemático y su aplicación. Entonces, si fijan, llegué a la misma solución. O sea, y igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de salida entre dos veces la gravedad. Y solamente manejando dos ecuaciones, ¿vale? Se queda de tarea que hagan la del alcance máximo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, Dime, adelante. yo me atoré en la velocidad inicial cuando la igualó a la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo de salida. Eso lo va a aplicar, si va a ser para el eje en X, va a ser, en vez de seno va a ser el coseno, ¿verdad? Correcto, pero te va a dar ahí una relación de cosenos. Si te fijas, no es el seno del ángulo, es el seno de dos veces el ángulo. ¿Vale? Entonces ten cuidado porque cuando tú lo hagas, para X son cosenos, porque esa es la componente. ¿Vale? Pero el detalle es que te va a quedar una relación trigonométrica que tú al momento de sustituirla por la identidad del seno de dos veces el ángulo, te va a quedar igualito de como harías tu deducción para X. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Y no de qué? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas de aquí, jóvenes? Entonces, de tarea vamos a sacar dónde salió la R, o sea, dónde sale la fórmula como tal de la R, así como lo hicimos ahorita con la H. Pues más que de tarea, se les debe de quedar como un ejercicio así de gusto, que ustedes digan, ay, quiero aprender más de física, entonces quiero ver cómo manejar estas relaciones. Y sobre todo es un ejercicio como personal para que pues ustedes se empapen más de qué están manejando ahí, ¿vale? Pero tarea no es como tal, o sea, es como una recomendación, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un ejemplo de tiro parabólico y con esto prácticamente, jóvenes, cerraríamos la tercera unidad y hasta aquí vendrían los temas del examen del primer departamental. Todavía me queda una sesión el día lunes con sus compañeros. La voy a llevar a cabo para alguna retroalimentación o resolución de algún par de ejercicios para que quede más claro para el examen, ¿vale? Entonces, dice así el problema. Un golfista golpea una pelota en un acantilado a la orilla del mar con una velocidad de 48 metros por segundo y un ángulo de 36 grados. El acantilado tiene una altura de 52 metros. Encontrar la distancia total que avanza la pelota y el tiempo total de vuelo. Bueno, primero el problema.
Díganme quién de ustedes se le ocurriría estar a la orilla de un acantilado con un palo de golf y una pelota de golf y lanzarla al mar a ver qué ocurre. Les ha surgido esa inquietud. Es decir, quiero ver qué pasa. No. No. Bueno, No. no, ¿cierto? Entonces, bueno, son cuestiones que a veces tienen los ejemplos de física, ¿no? Que pues hay que buscarse más o menos. Hay otros en el libro no vienen tan disparatados, ¿no? O sea, en el libro sí hablan de un beisbolista, ¿no? De un tenista, ¿no? Que lanza una pelota, etcétera. Y así van a venir las tareas más o menos. Pero son chistosos porque a veces los problemas de física pues no tienen como que mucho que ver con la realidad y es algo que a nosotros nos afecta. Lo que sí podríamos considerar, por ejemplo, sería, imagine que viene un barco pirata a atacar un puerto, ¿no? Y en la orilla del puerto, que está a 52 metros de altura, hay un acantilado de 52 metros de altura y se tiene un cañón, ¿no? Y ese cañón quiere atacar al barco pirata. Pues sí tiene más lógica, ¿no? Y se encontrará la distancia total que saldrá el proyectil y el tiempo total de vuelo, con una salida de 48 metros por segundo y en un ángulo de 36 grados. Entonces ya como que eso sí suena más coherente, ¿no? En lugar del golfista ahí solo. O sea, se le perdió el campo de golf, se le apareció el mar y va a aventar todo ahí al mar. Aparte va a aventar una pelota. Yo imagino que van a ser caras, como para tirar el dinero. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. No. Muy bien, entonces a mí el problema me está pidiendo la distancia total que va a recorrer la pelota y el tiempo que le tomó recorrer de aquí hacia acá. Primero, dice lo siguiente. Podemos calcular la coordenada X en que la pelota choca con el mar resolviendo la ecuación de la trayectoria para Y igual a menos 52 metros, que es la altura, ¿sale? Y con el ángulo igual a 36 grados y la velocidad igual a 48 metros por segundo. Entonces, de mi ecuación, yo tengo los siguientes valores, ¿no? Yo sé que Y, de la cual estoy partiendo, es de 52 metros, ¿vale? Aguas, a ver. ¿Qué estoy sustituyendo en esta ecuación, jóvenes? Mi pregunta es, ¿esto de aquí es igual que esto de acá? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque los valores están acomodados de distinta manera. Bueno, sí, los valores están acomodados de distinta manera, perdón. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Eh, yo tengo que encontrar ahí dos valores, ¿no? Primero el valor de X. La ecuación sí me va a dar la posición en X. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense. Dice que la trayectoria para Y es de menos 52 metros. O sea que va a caer a 52 metros. ¿Vale? Entonces, yo tengo ahí una Y inicial, ¿cierto? Y una Y final. ¿Cuál es mi Y inicial, jóvenes? Y tengan mucho cuidado. Aquí dice el problema que va para Y igual a menos 52 metros, pero curiosamente acá lo pone positivo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que porque decía menos 52 del lado del igual o cómo? O sea que la persona lo planteó menos 52 es igual a todo lo que está aquí, o sea, tangente de teta 0 de x menos
2b sub 0 al cuadrado, coseno cuadrado de teta del ángulo entre g por x cuadrada. ¿Ustedes creen que salga de ahí? ¿Cuál es la ecuación que ustedes han? A ver, díctenme por favor la ecuación de la posición en y respecto a la gravedad, o sea, al movimiento acelerado. ¿Cómo quedaría? Y es igual a qué? ¿Mandé? Y es igual a y inicial más qué? Más velocidad inicial por quién? Por el seno de teta por t. ¿No? Menos ¿quién? Menos un medio. Un medio. Ay, perdón. Gravedad Un por medio tiempo al cuadrado. de g por t cuadrada. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi posición. Yo lo que hice para esta ecuación fue sustituir que t era igual a qué? A x entre velocidad inicial por el coseno, ¿no? Por el coseno de teta. ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Y entonces, por eso yo ajustaba mi ecuación y me quedaba como el caso de acá. ¿Sale? O sea, como esta ecuación, que es la primera que estoy viendo. Recuerden, todo sale ahí de las mismas ecuaciones. Ahora, ya, nosotros ya hicimos esta parte de aquí, de tangente y coseno, ya la hicimos, ya sabemos que sí está bien. Sustituyendo t igual a x entre velocidad inicial por coseno de teta. Eso ya nos queda claro. ¿Vale? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me queda a mí esta parte de las y's? O sea, y final sería 0, ¿cierto? Y inicial sería 52 metros, que es de donde estoy. Porque yo lo que quiero saber es la distancia, ¿no? Ahora sí, más tangente de x, que es esta parte, recuerden que se sustituye con esta de acá cuando sustituyo t. Tangente de teta 0 de x, menos, ahora sí, esta parte de aquí, 2b inicial cuadrado por coseno cuadrado del ángulo sobre g por x cuadrada. Sustituyendo nuevamente t en la expresión de acá, ¿no? Perdón, t en la expresión de acá. Hay muchas redes ahí. Está muy tachoneado esto. ¿Cierto? Y ahora sí, pero sí quiero que quede muy claro que ustedes tengan mucho cuidado en la parte de las ecuaciones. O sea, yo sé que y inicial es igual a 0, porque voy a llegar a tener ya no estar componente en y. Pero estoy partiendo de una altura de 52 metros y de ahí va a caer la pelota. Entonces, ¿cuál es la trayectoria o la alcance en x que va a tener esa trayectoria? Y entonces ya me queda una ecuación del tipo ax cuadrada más bx más c, ¿no? Pero sí me gustaría mucho que quede claro que de aquí partimos para llegar a esta ecuación de acá. Ahora sí, jóvenes, por favor, ¿cuál es el valor de x? Aunque aquí los tiene, pero calculen ustedes, por favor. Les tiene que dar ahora sí uno negativo y uno positivo. Y eso necesito que lo calculen y me lo digan o lo confirmen, porque quiero comentarles algo al respecto. ¿Por qué uno sí es negativo? ¿Por qué un x es negativo y por qué un x es positivo? ¿Cuánto les da, jóvenes?
sí me dan esos valores a mí. Muy bien. Entonces, ya determinamos que sí nos dan estos valores de X. ¿Vale? Ya para concluir, porque prácticamente ya lo otro que sigue es el tiempo. Pero aquí me gustaría, aquí viene incluso para encontrar el tiempo, ¿no? Pero aquí quiero que tengan en cuenta que cuando yo estoy haciendo el ejercicio, estoy partiendo de lo siguiente. Estoy diciendo, bueno, aquí hay un acantilado, aquí la altura es de 52 metros, ¿vale? Y yo disparo una pelota o un proyectil hacia esta altura, ¿vale? ¿Por qué me marca una posición negativa? Porque la negativa va a estar aquí, menos 57 metros. Partiendo de que yo estoy en el origen, en cero. Y por ser una parábola y una ecuación cuadrática, pues forzosamente tengo dos raíces que cumplen esa ecuación. ¿En donde? En menos 57 y 280. ¿Vale? Entonces es natural que salgan estos valores. Solamente que nosotros estamos nuestra referencia colocándola aquí. Por eso me dice, bueno, si yo continuara la trayectoria de la parábola, caería a menos 57 metros negativos en la posición a la que yo me encuentro, pero de manera positiva caería a 280 metros. ¿Vale? Y ya el otro, calcular el tiempo de vuelo, pues es relativamente sencillo. Yo ya había despejado, ¿vale?, mi tiempo y dependía de la posición. Entonces, ¿cuánto duró volando de los 0 a los 280 metros? Pues yo ya tengo X, que es esta de aquí, y solamente me resta sustituirla de mi ecuación. Y me da un total de 7.23 segundos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, Dime. por el tiempo se hace tal cual esta ecuación. Sí, acuérdate que yo había definido primero varias, ¿no? O sea, X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, ¿vale? Por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces yo lo único que hice fue despejar T de aquí y me quedaba que X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo de salida. Y si te acuerdas, esta misma T yo la sustituí en mi ecuación, que es Y igual a Y inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces ahí están relacionadas las dos. Por lo tanto, como yo después sustituí esta T, encontré X, que está en función de ese tiempo, pues ya lo único que tengo que hacer es sustituir la X, que es la distancia máxima que recorrió, para encontrar el tiempo de duración, porque tengo una velocidad inicial, ¿no? Y tengo un ángulo de salida que va a afectar esa trayectoria. Y todo ten en cuenta que parte de que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí o no? Por lo tanto, el tiempo es igual a ¿qué? Distancia entre velocidad, y aquí está, distancia entre velocidad. Solamente que la velocidad estoy considerando su componente por parte del coseno. ¿Sí quedó claro? Sí, es que en la calculadora no me sale ese resultado. ¿Cuánto sale? Ten cuidado si estás poniendo los grados en radianes o en decígrados, porque luego eso es lo que les pega. Tenemos que poner 280 entre velocidad inicial, que es 48, por coseno de 36 grados, ¿no?
A mí sí me sale 7.21. Cuidado porque luego en las calculadoras, la calculadora puede estar configurada para que en lugar de decígrados o de gris o deg, sea rad o radianes o gradientes. Es muy diferente gradientes de radiantes, de radianes, perdón, gradientes de radianes de grados. Son 3 unidades de ángulo diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué te salió a ti, por ejemplo? 4.71. Sí, la mía está igual. A mí igual me sale eso. A ver, lo voy a checar. Digo, yo hice en mi calculadora con decígrados, de gris, ¿vale? Que son los grados normales, o sea, 36 grados. Si yo lo pongo en mi calculadora en radianes y meto sus valores, a ver te digo cuánto me da. 280 entre velocidad inicial, que es 48, por coseno de... ¿Cuánto dieron ustedes ahí? 36. Menos 45, si no, está... Entonces a ver si no están en gradientes ustedes. Ya la volví a hacer y me sale 7.21. Sí, por eso, 7.23, 7.21, ahí no hay problema. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué te pasó? ¿Sí fue el gradiente? Sí. Sí, sale diferente si manejan mal los ángulos. Tengan cuidado nada más con eso. Ya me salió el 4, pero manejándolo en gradientes. ¿Vale? Entonces, nuevamente... Profe, ¿me puede hacer el último, por favor? Es que se fue mi internet. No, que solamente les comentaba que tengan cuidado a la hora de colocar los valores de ángulos, porque su calculadora puede estar programada en radianes. Acuérdense que hay 3 unidades: decígrados o de gris y grad, que son gradientes, ¿vale? Entonces, por lo regular estamos trabajando nosotros en esto, que es lo que conocemos como grados, los de gris. Los radianes pues están en función de pi, y los grados pues son los de grados, minutos y segundos. Los gradientes son de grados, minutos, segundos. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de trabajar. Grados, minutos y segundos. ¿Vale? Bueno, jóvenes, con esto, eso no tomen en cuenta porque son los que voy a programar yo. Con esto concluiríamos nosotros la unidad 3, jóvenes. Esperen la tarea, va a estar habilitada el día de mañana. Yo creo que la habilito el día de mañana para que trabajen sábado, domingo y lunes. O sea, tendrían 3 días disponible la tarea. Serían la tarea 3. La tarea 3 va a ser movimiento unidimensional y uniformemente acelerado. Y la tarea 4 serían ejercicios de tiro parabólico. ¿Vale? De todas maneras, el lunes yo hago una revisión o veo algunos problemas de cada uno de estos últimos 3 temas para que martes y miércoles se enfoquen a su examen. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, ¿la tarea también va a tener tiempo? Sí, va a ser como la tarea 2. Voy a dejarles igual de 3. No sé cómo se sintieron con las horas. Si 3 es muy poco o le dejo unas 4 horas. 4 horas. ¿Sale? Está bien. Entonces, voy a dejar 4 horas habilitadas las tareas, la 3 y la 4, para que les dé bien tiempo de resolverlas. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Al contrario, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Preguntas? De igual manera van a ser 10 preguntas. Yo creo que un poquito menos, entre 6 y 8 por cada tarea más o menos. Ok, profe, gracias. ¿Vale? Sí, porque ya no se juntaría mucho el tiempo, pero sí quiero que vean los problemas y que los resuelvan. Entonces, jóvenes, si no hay alguna otra duda, pregunta. Profe, yo por último. Sí, dime. En el
vendría lo de las unidades de medida, lo de cinemática y lo del tiro parabólico, lo que vimos ahorita? Sí, en las tareas sí, y lo que va a venir en el departamental es hasta aquí, el examen va a llegar hasta aquí, hasta tiro parabólico. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes.